Gracias por acompañarme. Y bueno, el tema que quiero tratar hoy es sobre la vulnerabilidad de la mujer en sociedad. Sabemos que una mujer no es vulnerable en sí por su condición sexual, por su condición de hembra. Sin embargo, la sociedad nos hace creer que sí, que es esa condición de hembra, de sexual, la que nos hace vulnerables, y creo que la mujer promedio se siente vulnerable desde ahí. Sin embargo, el feminismo que le ha aportado tanto a las realizaciones de las mujeres hoy en día, a las realizaciones políticas, ha dejado muy claro que hay una condición de género que está pautada por la sociedad en la que estamos, en las que nos desenvolvemos las mujeres, las personas en general. Hay unas condiciones de género para los hombres y para las mujeres. Y sobre lo que quiero hablar es sobre esto, sobre estas condiciones de género que nos hacen vulnerables a las mujeres, porque una mujer por sí misma no es más vulnerable o menos vulnerable por su sexualidad, porque sea una hembra. Lo que la hace vulnerable son los roles de género, como los presupuesta la sociedad, como los concibe, y es la condición de género que la sociedad se ha inventado. Eso es un invento social, claro. El tema del género son atributos que la sociedad le ha dado a cada sexo, y en función de los cuales se relacionan. Entonces, desde mi experiencia como mujer que sí, que ha estado entregada también pues a la lectura, a investigar, digamos, al conocimiento, de una forma marginal, pero también como mujer que ha vivido, de hecho, que se ha entregado a la tarea, que he tenido que experimentar en mi cotidianidad, el tema de cómo defender eso femenino en sociedad, en una sociedad que es patriarcal, que es misógina, porque de hecho yo no uso la palabra machismo, no me gusta, me parece que ahí esa palabra está muy trabada, que hay muchos problemas con esa palabra y que hay muchas mentiras y eufemismos con esa palabra. Así que la palabra que yo siempre uso es misoginia. Yo digo, hay que llamarle a las cosas por su nombre. Y a mi parecer, no, eso de machismo es un eufemismo, porque lo que hay en sociedad es misoginia. O sea, las sociedades están creadas desde una postura falocéntrica, antropocéntrica, pero refiriéndome pues al hombre sexo masculino. Desde ahí están planteadas las sociedades como en desdén a la mujer, en desconocimiento a la mujer, en rechazo a la mujer, en denigración de la mujer. Las sociedades patriarcales están levantadas, erigidas desde ahí, desde esa postura de rechazo, de denigración, de menospreciar, de menosprecio a la mujer. Así que yo planteo eso de entrada, que voy a hablar de misoginia cuando tenga que hablar cuando otros hablarían de machismo. En el feminismo se manejan pues el tema de género, y se sabe que el género es diferente al sexo, y una mujer no debería ser vulnerable en función del género, porque en función del sexo, digo, que hay en sociedad es desventajosa para la mujer, le crea una gran vulnerabilidad. Lo que nos hace vulnerables no es nuestra sexualidad, no es nuestra condición de hembra,
Aunque eso, la verdad es que en una sociedad que sea misógina, claro que sí, que la condición de hembra te hace muy vulnerable porque es la condición de procrear, ¿no? De procrear y eso te hace muy vulnerable, muy vulnerable. Eh, Así que, eh, entonces, estaba diciendo que lejos pues de los libros, lejos del conocimiento formal, ¿cómo es que desde mi experiencia yo sé que pues le puedes hacer el quite y los roles de género son muy desventajosos? Realmente nos ponen en un gran apuro y desventaja frente a los hombres, en una sociedad que además sistemáticamente está diseñada para el bienestar de los hombres, entre comillas bienestar porque tampoco es que sea tanto, pero al menos sí le da algunas libertades a ellos que a nosotras no. Y, y bueno, desde los libros se pueden decir muchas cosas, pero en la vida cotidiana, ¿cómo es que una mujer normal, feminista o no, que lo más importante creo en la vida no son las etiquetas, sino cómo tú encares la vida? Eh, y cómo es que una mujer puede lidiar con esto y hacerse fuerte, hacerse valer, hacerse respetar, sin que esté mediado porque los roles de género los roles de género que te ha asignado la sociedad tengan que respaldarte y tú tengas que cumplirlos al pie de la letra para poder encajar y hacer parte de un grupo, de una comunidad, de una sociedad que te respete y que te haga valer o que te dé un lugar solo porque eres una mujer que encaja en eso que la sociedad predispuesto. Entonces, desde mi experiencia, yo he creado varios, pues unas ideas aquí, he planteado, y una de ellas a ver, el primer punto es el desconocimiento. A ver, el primer punto es que una de las cosas que nos hace vulnerables a las mujeres es el desconocimiento del sentido concepto de territorio. Porque estamos hablando ya en la praxis. Sí, una cosa es lo que dicen los libros, una cosa es cuando vives en sociedad, en una sociedad normativizada, donde hay cierto control, donde todo está, digamos, hay cierta funcionalidad, hay cierta estructura que permite mantener un control en las interacciones entre las personas, entre hombres y mujeres, entre las personas en general. Otra cosa es cuando la vida real, porque la vida real no es desde ahí, la vida real es que, por ejemplo, tú te vas sola a vivir a un pueblo como he hecho yo, y ahí las cosas no son así, no es como cuando tú trabajas, estás en la oficina y así ya seas una mujer independiente, sigue siendo la hija de papi y de mami y el referente de ellos siempre es una ayuda inmensa para tu vida, es como un cerco que te protege, que te da un lugar en sociedad, que te defiende incluso, o sea, el apellido por un lado, o el referente de ella es la hija de fulanito o de sutanita, la cuñada de no sé quién, la hermana. Esto ayuda un montón cuando tú estás dentro como de tu núcleo, dentro de tu zona cómoda y vas a la oficina todos los días y tienes un reconocimiento en la oficina y lidias con cosas, pero bueno, es parte de la vida y igual hay que lidiar con cosas siendo mujer, ¿eh? Aún así, aunque estés dentro de ese núcleo confortable, igual siempre la mujer tiene que lidiar con muchas cosas, pero más aún, ¿cómo es cuando tú no estás dentro de todo eso y estás viviendo, estás entregada a la vida, buscando tu camino o por alguna razón?
no tienes familia, lo que sea. O sea, hay muchas razones por las cuales una mujer está como fuera de lo conocido socialmente, de lo aceptado socialmente, y está haciendo el camino de otra forma, está viviendo de otra forma. Y en esos momentos, en esos tiempos, cuando tú estás viviendo desde allí, te das cuenta de que ahí tienes que valer por ti misma. Ahí no hay como otras cosas que te ayuden como a generar un mundo, a crear un mundo, a crear un respeto de la sociedad, a preservar cierto tipo de relaciones con las personas, hombres y mujeres. Ahí tú vales por ti misma y entonces aprendes muchas cosas. Es mi caso. Yo he andado así durante años, anduve así. Viví en 2 pueblos donde nadie me conocía, donde el fenotipo de las personas que vivían en esos pueblos era muy diferente al mío, donde yo era la única mujer negra que vivía en ese pueblo, por ejemplo, y además sola, y además no una jovencita, sino ya como una mujer, además como sin empleo, además como, bueno, esta señora qué, ¿no? Esta chica o esta señora qué, y ahí tú vales por quien tú eres realmente. Ahí es cuando, ¿no? Cuando te toca asumirlo, ¿no? Y no sé, ponerlo a prueba, tal vez, ponerlo a prueba. Y entonces desde esa experiencia que yo he tenido, quiero compartir las cosas que he aprendido de cómo una mujer no le hace el juego a la sociedad para que ella la haga vulnerable. Como esta sociedad sistemática donde siempre se le hace bullying a la mujer porque es diferente, porque ella no tiene un marido a los 30 y tantos años y ella ha decidido estar sola y hacer las cosas de otro modo porque es lo que ella está sintiendo y porque hacia allá van sus sueños y sus deseos y ella no está en la oficina, ella dejó la oficina y está haciendo otras cosas. Y a la sociedad no le cabe en la cabeza que eso sea posible. Algo hay de malo en ella, ¿no? Algo hay de sospechoso en ella. Siempre tuve esa sensación como de que era como sospechosa para todo el mundo. Era fuerte eso, ¿eh? Era muy fuerte. Y lo que quiero es plantear unos puntos alrededor de los cuales yo estuve reflexionando. Y me parece muy apropiado porque no es solo para las mujeres que están viviendo su propio camino y que se han entregado y se han salido de la zona de confort, aunque qué bueno que también lo vean. Es maravilloso sentirse acompañada y comprendida. Eso sana mucho, ¿no? Sana muchísimo, te ayuda y te inspira. Pero también las mujeres que están dentro de su zona de confort, que el día a día, pero está el papá dominante, la mamá manipuladora, las primas envidiosas o la sociedad afuera. Hay muchas cosas lesivas en la sociedad de lo cual casi no se habla. De lo que se habla es de lo que está en los medios, en las noticias fúnebres, siniestras, como si fuera lo único malo que hay en el mundo, pero en realidad generalmente nos están circundando muchas fuerzas negativas y es una de las cosas sobre las cuales quiero llamar la atención, sobre perder esa inocencia. Creo que es una de las etapas de la iniciación. Yo por ahí tengo un bosquejo de un libro que empecé a escribir y lo pongo como una de las etapas de la iniciación de toda mujer, la etapa de la inocencia, que es una etapa que hay que sacudirse, hay que salir de ahí. Pienso que las mamás son quienes tienen que iniciar a las hijas. En principio las mamás tienen ese deber, pero eso no se hace. Yo nunca veo que las mamás inicien a sus hijas. Y eso creo que es uno de los problemas que tiene la sociedad graves, y que por los cuales las mujeres somos tan indefensas en sociedad y vulnerables.
lo somos. Eso no quiere decir que yo me sienta así o que haya sido como víctima de eso, pero eso no quita que sea la verdad. O sea, en teoría sí somos vulnerables y somos indefensas en sociedad por todas estas asignaciones de género que nos ha creado el patriarcado. Entonces, uno de los puntos el primer punto es el desconocimiento del sentido, concepto del territorio. Y es eso, es que cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo salí a vivir en el campo, tomé conciencia muchísimo del territorio. Me volví una persona territorial, una mujer territorial. Sí, sí, es verdad que cuando tú sales a vivir al campo y tú te reencuentras con la madre tierra, sales, sí, definitivamente, o sea, el estar en la escena con la madre tierra, en ese estadio, te pone sobre tus cuatro patas. Es así, es así. Tú empiezas tu instinto se agudiza, tus sentidos, porque estás ahí en medio no estás en las ciudades masificadas, donde están los edificios tapiados, ¿no? Muros por todos lados, todo el mundo muy protegido, ¿no? En el campo es diferente. Entonces sale a flor de piel todo ese instinto que nos han arrebatado, todo ese haber que tenemos todas las personas y las mujeres, especialmente instintivo, intuitivo, prevalece. Vaya y acuéstame, porque yo no puedo, mi amor, estoy ocupada, mi amor, no puedo ahora. Vaya, mi cosito, vaya. Y te vuelves más territorial. Esa ha sido mi experiencia. Yo no tenía conciencia del territorio hasta que fui a vivir al campo, aunque tengo que decir, y voy a hacer un paréntesis para esto, que no podría ser tan pues deshonesta y desconocer y digamos obviar esto, y es que ha habido dos mujeres en particular, ¿sí? Que han marcado profundamente mi vida como íntima y como mi saber como mujer, mi experiencia como mujer. Y esas dos mujeres a las cuales les tengo una gratitud enorme son dos escritoras. Una es una mujer méxico-húngara que todas tienen como referente, muchas de ustedes tienen como referente, y es Clarissa Pinkola Estés, que escribió Mujeres que corren con los lobos. Y ella hizo mucho por mí, porque en los tiempos en que yo estaba deseando encontrarme con la madre tierra, en que yo estaba buscando esos caminos y no llegaban como las oportunidades para emprender un camino hacia allá, y yo estaba buscando y buscando con mis dos patas delanteras escarbando la tierra fuertemente, como con tanto ahínco, encono, y escarbaba y no encontraba respuestas, no encontraba ese camino. Y ahí apareció Clarissa Pinkola Estés, y con su libro Mujeres que corren con los lobos, wow, me cambió a mí, ella marcó un hito en mi vida y cambió mi vida, empezó a cambiar, bueno, un tiempo después, claro, pero cuando yo fui a vivir a Madre Tierra yo ya tenía como una estructura, aunque claro, tú no lo incorporas a tu vivencia pues así como tan gratuitamente o tan espontáneamente, ¿no? Eso es una cosa de vida, de vida, pero te marca y ahí va ahondando en ti ese conocimiento. Y sé que ella marcó mucho mi vivencia en adelante, con la madre tierra, en los lugares que estuve. Sé que
todo lo que yo aprendí en su libro marcó mi vida, me protegió, me ayudó muchísimo, aunque no fuera de manera tan consciente o aunque me quedara corta, siempre. Pero, pero sí, es así. Y también otra mujer es, ella se llama Casilda Rodríguez, con su libro Pariremos con placer. Esas dos mujeres han cambiado mi vida, ellas cambiaron mi vida hace unos 10 años o un poco más, 11 años. Y sí, más de 10. Hace 10 años habré leído a Clarisa Pinkola y hace 12 años leía a la catalana, ¿cómo se llama? Casilda Rodríguez, y una mujer maravillosa, una generosidad enorme también para transmitir su saber. Y bueno, este paréntesis quería hacerlo porque realmente muchas de las cosas que yo digo, que menciono, muchos de mis conocimientos, saberes, de mis apreciaciones y juicios y opiniones están marcados por su presencia, están permeados impregnados de su luz, de lo que yo pude saber a través de ellas. Así que eso tenía que decirlo, porque siempre que yo hable, por ahí estará el rezago de ellas, por ahí estará el aura de ellas, el rastro de ellas dos. Eso quería decir. Y bueno, cuando estuve viviendo así, la primera vez apenas fui a vivir a un pueblo en el campo con la madre tierra, que era mi sueño, era lo que yo anhelaba, yo deseaba, sentía que me asfixiaba ya en la ciudad, literalmente. Y aunque no sufría de asma, no lo había somatizado, pero yo lo sentía, me estaba asfixiando. Y cuando fui a vivir a la madre tierra, sí, mis sentidos se agudizaron mucho. Claro, es un proceso, pero me ayudó mucho haber leído a estas mujeres y con el tiempo vine a comprender que sí, me había vuelto muy territorial, muy territorial. Es diferente una mujer de ciudad, es muy diferente a cómo se maneja en el espacio una mujer que ha vivido en el campo, que es del campo. Y más si ha estado en el campo sola, si no ha habido la familia, la cuñada, el primo, el hermano, sino que ha estado sola, es una mujer muy territorial. Y ese es un gran sentido, ese es un gran factor que te protege, que te resta de esa vulnerabilidad que la sociedad te impone y que la sociedad te arroja. Esa vulnerabilidad en la cual la sociedad te cocina. Exacto. Entonces, cuando estás en el campo, eso me pasó, me volví, en todos estos años, 8 años que vivo en el campo, soy una mujer muy territorial. Y entonces, aunque yo ya tenía un factor de territorialidad importante, porque yo recuerdo que a ver, yo creo que lo que pasa es que cuando una mujer sale de su zona de confort, es maravilloso porque te ves obligada a agudizar todos tus sentidos, porque de ti depende tu bienestar, tu seguridad, tu protección. Entonces te ves obligada a estar atenta a todo, quién se acercó, quién miró, quién caminó, cómo te miró, todo. Y eso es maravilloso. Te da una ayuda extra maravillosa. ¿Va a bajar, mi amor? Vaya para abajo, vaya con la África, vaya, que no se puede quedar todo el programa ahí, un cochito, vaya con la África, vaya. Eso es lo que pasa. Bueno, lamento que estaba como lenta, pero es porque estando él ahí no me podía concentrar muy bien.
Entonces, porque cuando yo vine a vivir a Bogotá hace 12 años más o menos, yo recuerdo que en los paraderos de buses, eh, siempre se acercaba un hombre, no sé qué, me miraba y yo siempre estaba muy atenta, muy atenta. Bueno, afortunadamente nunca me pasó nada, pero creo que eso tuvo gran influencia en que no me pasara nada malo, nunca, porque mis sentidos siempre estaban muy aguzados, ¿no? Estaba yo atenta a todo. Y, y eso ha sido un gran respaldo. El espacio físico de la tierra, de la casa, de la demarcación geográfica. O sea, es el espacio físico de estar, por ejemplo, en el campo y es a quién vi pasar por allá, quién caminó más acá, y por qué esta señora, y por qué este señor, y por qué lo cuestionas todo. Tú delimitas de forma instintiva y simbólica tu territorio. Y eso es una gran protección. Es una gran protección que no tiene la mujer, normalmente la mujer citadina, porque ella no anda en función de eso. Ella anda en función del ir y venir de cada día en una ruta que ella ya conoce, que conocen sus familiares, que todos la conocen, que, bueno, es otro mundo. Y aunque también, claro, en las ciudades estás pendiente, pero en el campo se vuelve una cosa muy intensa. Tú lo vives cada día. Y bueno, habrá quienes no, claro, pero bueno, en mi caso yo lo hago, ¿no? Siempre. Entonces se agudiza también tu observación, tu atención, y eso lo trasladas eso se vuelve como una constante en tu vida y lo trasladas a todos los aspectos de tu vida, desde los más sutiles hasta los más fundamentales. La demarcación del territorio. Y entonces, si estás en el campo, bueno, porque estás en el campo, pero si vives en una casa, en la ciudad, pues qué bueno tenerlo en cuenta. Tener en cuenta el territorio. ¿Quieres salir, Acha? Le abro la puerta, venga. Entonces, si se vive en la ciudad, es importante tener esa conciencia del territorio, ese sentido de territorialidad. Es muy importante, porque de no hacerlo, estás más expuesta. Y esa es una de los hechos que nos hacen más vulnerables a las mujeres, es que somos un poco despistadas, ¿no? Despistadas. Y se habla de eso como si fuera, sí, es que algo frívolo, algo sencillo, algo como para, no importa. Pero mentiras, ahí es donde hay que poner el ojo, porque no es normal que seamos despistadas. Nos hacen así, porque les conviene, porque una mujer despistada, una mujer que no es observadora, que no presta atención a los detalles, que llega a un lugar y no se fija dónde está, cómo es la ubicación geográfica y demás, pues está en riesgo. Y a la sociedad del caos en la que vivimos le conviene que sea así. Así que llamo la atención hacia ese aspecto de volvernos más territoriales, más observadoras. O sea, la territorialidad tiene muchos otros aspectos y es que te hace, por ejemplo, más observadora, más detallista y así. En ese sentido, también en el mismo concepto de territorialidad, el espacio físico, el espacio personal del cuerpo, el espacio personal, sí, del cuerpo, el espacio, bueno, hay unas distancias, ¿verdad? En Kinesis se habla de unas distancias y es la distancia pública, la distancia social, la distancia personal y la distancia íntima. La distancia social, la distancia pública es cuando estamos, por ejemplo, en un estadio o en la calle caminando. Esa es la distancia pública. Hay una distancia que es la distancia social, que de pronto es cuando estás en un restaurante comiendo con unos amigos o cuando estás en un centro comercial caminando. Es una distancia social.
o cuando estás en el salón de clases con los amigos, es una distancia social. Son ciertas distancias que se manejan, ¿no? Cuando estás en un espacio abierto, más público, la distancia pública o sea, esa distancia es más grande, más larga entre las personas, porque hay más espacio, ¿no? La distancia social es una distancia que estás interactuando con la gente, entonces no es tan personal, no es tan allegado, pero sí es más cerca que la distancia pública. La distancia personal es ya algo más privado, cuando estás con una amiga, por ejemplo, conversando algo importante y están ya como a 1 metro de distancia, o cuando estás, por ejemplo, qué sé yo, con tu novio, conversando, no sé, cuando estás conversando con, sí, con tu mamá, con tu amiga, con tu novio, es como una distancia más íntima, más personal, más privada. Y la distancia íntima, que ya es la distancia por ejemplo, del enamoramiento, cuando estás con tu novio, o cuando estás teniendo sexo, es una distancia íntima, es la distancia más corta entre las personas. Yo creo que también cuando una persona está enferma y alguien viene y lo atiende, creo que también es como una distancia íntima. Estas distancias, creo que el común de la gente no piensa en eso, pero más allá de pensar es que no lo viven, y el común de las mujeres. Y me parece un riesgo tremendo, porque las mujeres deberíamos de tener esas distancias muy conscientes y tener todo ese como conocimiento muy, muy en función de nuestra cotidianidad, muy a la orden del día, porque, porque por ejemplo, estás en un bus y alguien te roza más de la cuenta, porque el bus está un poco pues lleno, pero si tú tienes como esa sensibilidad respecto a las distancias, tú sabes que la persona te está rozando de más, por una intención de ella, y no porque así tenga que ser, porque no haya espacio. O por ejemplo, si estás en un paradero de buses y llega una persona a pedirte una dirección, que si le ayudas a ubicarse y se te acerca y transgrede esa distancia, hay un límite en la distancia social, eso sería una distancia social, pero si llega, porque es como una tercera persona, es alguien a quien no conoces y de repente llega a pedirte una dirección, y con eso yo recuerdo que yo era muy como selectiva, y era muy aguda cuando llegué a Bogotá. No aceptaba que la gente se me acercara en la calle hasta cierta distancia, no lo aceptaba. Y si me tenía que enojar, me enojaba, y si me tenía que poner seria, me ponía seria. Pero hay cosas que las mujeres tienen que aprender en sociedad a, a decir no, a poner límites, independiente de si te vas a ver bonita, si te vas a ver fea, si la gente va a decir, ay, tan amargada, si... No, es que no se trata de eso, se trata de tu seguridad, de que tú te sientas segura, o más allá, tal vez no ni de que te sientas, sino de hecho, de estar más segura. Y sé que todo esto que estoy diciendo puede que en teoría suene como, ah, qué chévere, sí, pero también sé que justamente ese es el camino de las mujeres, con todas las cosas que tenemos que aprender, con todo lo que pues la motivación personal y todos los discursos feministas también que se manejan hoy en día sobre empoderamiento, sobre la mujer empoderada, sobre cómo tenemos que hacer ¿no? Para hacer, como para sortear la vida y hacerlo bien y salir airosas. Pero creo que el verdadero reto está en que, más allá del conocimiento, tú seas capaz de poner esos límites. Ahí es donde está
el verdadero reto de todos estos discursos de diversa índole que hay hoy en día. Creo que el verdadero reto está en cada mujer, porque puede haber unas retóricas muy nutridas y muy bien hechas sobre cómo la mujer se puede proteger, cómo ella puede, sí, pero el reto está en cada una, en que tú logres conquistarte a ti misma, que logres poner cada cosa en su lugar y a cada quien en su lugar, y que logres, muy a pesar de los otros y de las otras, tú logres decir, bueno, yo voy hasta aquí, esto sí, esto no, me gusta, no me gusta, blanco, negro, rojo, morado, que tú logres eso. Ahí es donde creo que está el verdadero reto, el verdadero desafío, porque ahí es donde está el meollo del asunto. El verdadero problema está es ahí, en que la mayoría se queda corta, porque tenemos muchas limitaciones desde la infancia, la familia, bueno, la sociedad, todo, que nos hace muy inseguras y nos da miedo decir no, nos da pena decir no, decir no estoy de acuerdo, o decir, pero yo pienso diferente, no pienso igual a estas 50 personas que están diciendo esto aquí enfrente mío en este mismo salón. No, levanto la mano y digo, no, no estoy de acuerdo, no pienso así, yo pienso que esto es así, 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 y ya. Es un gran desafío. Y creo que se pueden tener muchas acciones alrededor del empoderamiento y de ser una mujer segura, exitosa, sí, todo esto, pero si tú no logras desde ti misma, desde rendirte a todo eso que está mal, que en tu vida, que está mal en tu ser interno, que te crea inseguridad, que te hace una persona miedosa, asustadiza, que no cree en sí misma, desde lograrlo, está es en lograr eso, en lograr justamente lo contrario, lograr esa seguridad, esa confianza en tú misma, y ahí es donde está el desafío, porque el empoderamiento y ser exitosa y todo esto de tener confianza en sí misma, eso se hace es desde adentro, es un sentimiento que emerge en ti, después de haber como zanjado los grandes desiertos y los grandes tabúes, de haberlos puesto en su sitio. Y eso es un trabajo personal, que no me gusta mucho esa frase, pero sí, es un quehacer que tienes contigo misma. Ahí no hay nada más afuera que pueda venir a salvarte, a rescatarte, como a distraerte, como a engañarte, ¿cómo se dice? Cuando intentas como decirte mentiras. Ahí no hay nada que venga a poder subsanar eso que no está bien en ti. O sea, lo único que puede hacerlo es que tú logres desde adentro, desde un sentimiento, desde un trabajo interior profundo, verdadero, logres esa confianza, esa fortaleza que te permita poner cada cosa y a cada quien en su lugar, sin enojarte muchas veces. Otras veces te tienes que enojar, otras veces tienes que hablar duro, y no es un pecado, y no eres más fea, ni más mala, ni más mala persona, ni más mala mujer, porque tú pongas las cosas en su sitio. Eso no te hace mala, ni menos, ni nada malo. Y eso es uno de los prejuicios que las mujeres tenemos que echar abajo, cortarle la cabeza, decapitarlo, porque es una de las cosas que nos impide darnos nuestro lugar en sociedad, porque nos da miedo hacer valer nuestro propio sentir, nuestro propio pensamiento,
Y recuerdo, yo estaba diciendo que cuando llegué a Bogotá, recuerdo que cuando las personas se me acercaban, los hombres sobre todo, claro, era una chica súper linda, así, todo el mundo siempre me decían, ay, es que yo te he visto en televisión, tú eres modelo, ¿cierto? En las revistas, y era súper incómodo, estaba muy aburrida porque yo andaba, pues, tratando de generar mi camino, por Dios, de manera honesta, íntegra, digamos, creyendo en lo que yo creía y siendo fiel a eso, absolutamente. Y siempre ese comentario insidioso de la modelo, de que te he visto en revistas, de que... Y mucha gente, y muchos hombres, los hombres, se me acercaban todo el tiempo. Y con una excusa o con otra, y cuando a mí se me acercaba una persona, invadía mi instancia personal, yo inmediatamente lo detectaba. O sea, tenía unos sensores y eso me sirvió mucho en la vida, todavía, siempre. No acepto que nadie se me acerque. En una ocasión recuerdo en un paradero, un señor llegó a pedirme una dirección y se me acercó a la distancia a la cual se me acercó fue menos de 1 metro de distancia. Y yo llegó el momento en que le dije, bueno, pero si usted quiere que le ayude, porque él se acercaba y yo me corría hacia atrás. Yo iba manteniendo la distancia y él seguía acercándoseme. Entonces yo le digo, bueno, pues si quiere que le ayude, manténgase en su lugar, usted no necesita acercarse más para que yo le ayude a ubicarse, ¿no? Entonces, y el señor, no sé, él insistió y se quería hacer como el gracioso y me enojé en plena calle, me enojé y le dije que no, que... y así, me enojé y así, cuántas veces en la calle, las veces que me tocó enojarme porque alguien estaba como, ¿cómo se dice? Como zanjando o cruzando mis límites, nada, pare ahí. Y eso no te hace una mala persona, ni te hace una mujer loca, ni histérica, no, te hace una mujer con capacidad de reaccionar, una mujer lista, te hace una mujer prudente, porque es que tú eres a quien te tienes que cuidar, o sea, no hay otra persona que te cuide, incluso una persona que vive con su familia y esto, pero sale a la calle a hacer sus cosas, sus diligencias, a su empresa, a su trabajo, a su empleo, pueden pasar cosas así. Creo que gran cantidad de las situaciones tan graves que suceden en nuestras sociedades caóticas contra las mujeres tiene que ver con eso, porque estamos muy dormidas, estamos llenas de miedo y de pena. No, yo no levanto la voz porque qué pena, ¿qué van a decir? No, no importa, no importa lo que vayan a decir. Y yo sé que el gran desafío es ese, es perder la pena, y ahí hay un gran esfuerzo que te puede durar años, toda la vida, mientras tú logras romper con ese tabú de que no puedes hablar duro porque entonces eres una chica, una niña mala, una mala mujer, una mala persona, una vieja loca. Así es como te quiere la sociedad, te quiere amedrentada, miedosa, asustada, para poder que llegue el lobo feroz y ñau. Entonces, esa es la iniciación de la que hablaba hace un rato, que me parece que la mamá tiene que hacer. La mamá tiene que iniciar a sus hijas. Y esto no se hace en sociedad. Eso yo no sé en qué momento se perdió, pero la mamá tiene que iniciar a sus hijas, tiene que hablarles sobre lo que pasa en el mundo real. Y sobre cómo ella tiene que reaccionar, y sobre que ella tiene que levantar la voz cuando sea necesario, y que eso no la hace menos nada, que la hace una persona libre como lo haría cualquier otra persona en una situación de riesgo igual. Bueno, para que no se haga tan extenso, vamos a seguir, aunque hay mucho de qué hablar, por supuesto, pero de todas formas ustedes me dirán en algún momento si quieren que ahondemos sobre algún tema, o si tienen un ejemplo, o si les sucedió algo parecido, o si tienen curiosidades quieren conversar sobre esos temas. Ustedes me ponen en los comentarios y habrá momento para hablar de todo, porque sí quiero seguir haciendo más de estos videos más frecuentemente. Y bueno, otra de las
de los aspectos que incluyo en el tema del espacio personal que involucra el cuerpo es el de la mirada, la mirada. Es que a las mujeres se nos enseña desde niñas a no mirar, a no hacer contacto visual. O sea, si una mujer hace contacto visual, si es como directa en eso, si es franca con la mirada, es como imprudente, es como agresiva, ¿no? Como que no está bien visto que una mujer mire de frente y a los ojos. Porque es que para empezar, una mujer no se siente con esa autoridad de mirar a otro a los ojos y de frente en la calle, cuando ve algo que no le gusta, cuando alguien se refiere a ella o a algo que está sucediendo de manera que a ella que es inapropiada para ella. Es como raro, una mujer no se siente en autoridad para mirar a otro a los ojos y darle un mensaje con su mirada. Y creo que ahí hay un gran error también. Eso sí que nos hace vulnerables a las mujeres. Tener miedo a mirar a los ojos y hablar con el gesto de la mirada. O sea, es un recurso maravilloso. Y quiero decir aquí algo importante, y es que en la relación entre el agresor y el agredido, entre la víctima y el victimario, siempre hay un lenguaje simbólico. Y ese lenguaje también está mediado por la mirada, por el arte de la mirada. La mirada tiene una mística. Y cuando una mujer se da cuenta y cuando una mujer se apropia de ese lenguaje, pues es más poderosa, porque el agresor siempre mide a su víctima también desde la mirada, si ella es capaz de mirarlo a los ojos. ¿Qué le dice ella con su mirada? ¿Lo aprueba a él o lo desaprueba? ¿O le dice sencillamente que tiene miedo, que está asustada? Entonces, la mirada es otro factor muy importante. Tenemos que aprender a mirar a los ojos con franqueza, a decir no con la mirada. Así notas a alguien resbaloso o resbalosa o una situación adversa a ti que está siendo violenta contigo, donde hayan involucradas otras personas, o un hombre resbaloso, o una mujer resbalosa, o una señora metida, odiosa, atrevida, violenta, tú tienes que poder responder con tu mirada también. Tú tienes que tener esa capacidad, porque hay una cosa, hay muchas formas simbólicas de poner los límites. Y yo siempre pienso que cuando una persona es pacífica, tiene muy claro ese lenguaje simbólico para poner los límites. Ella lo ha aprendido y lo ha codificado y lo ha decodificado y lo usa en su vida cotidiana para no tener que llegar justamente a la violencia. Porque cuando tú tienes los límites simbólicos trazados en la vida, en las situaciones, en las circunstancias, no se precisa de los hechos en los cuales las personas cruzan ese límite, sino que tú puedes poner tus límites, de marcarlos de manera simbólica, con una mirada, con un gesto. Y puede ser tan contundente como si sacas pues una pistola y amenazas a alguien y le dices que no se meta contigo porque le vas a disparar. Entonces, estos lenguajes simbólicos de los cuales nos ha privado la sociedad, el patriarcado, nos los ha negado a las mujeres. Esto es lo que tenemos que recuperar, es parte del acervo propio de la comunicación muy femenina, eso es muy nuestro. Y tenemos que aplicarlo en el mundo real, en el mundo de afuera, en la calle, en la oficina, en el bar. O sea, hay que usar ese lenguaje, hay que usarlo con propiedad, hay que entronar como el valor, la osadía y el carácter en tu vida. Y no tienes que ser ni violenta, no, lo haces con un gesto, lo dices, tú puedes expresarte de tantas formas, pero hay que volver a incorporar ese lenguaje en
en nuestro acervo de comunicación. Hay que hacerlo por nuestro bien. La mirada es muy importante. La mirada es un elemento muy asertivo en la comunicación. Y tú con una mirada puedes fulminar a tu agresor mucho antes de que él decidiera acercarse a ti. Bueno, la palabra. Voy a contar algo que me pasó cuando yo viví la primera vez en un pueblo, bueno, sí, que estuve 2 años y medio allá, cuando por primera vez estuve con la madre tierra y fue tan maravilloso, pero también pues era duro porque estaba sola en ese lugar, no conocía a nadie y estuve por 2 años y medio allá y claro que ahí sí que tu presencia tiene que representarte, porque si no estás perdida, ¿no? Y recuerdo que eh, conocí a alguien que declamaba una poesía muy visceral y gracias a esa persona yo recordé que mi papá declamaba cuando yo era niña, que él siempre tuvo ese arte y que lo hacía tan maravillosamente. Y una de las poesías que esa persona recitó hacía parte como del vademecum de mi papá, del vademecum poético de mi papá, y era una poesía emblemática en su repertorio. Y entonces recordé como esa fascinación que tuve de niña con ver a mi papá desplazarse por todo el espacio, declamando y moviendo sus manos, sus piernas enormes, larguísimas. Y me entregué a esa tarea y me aprendí esa primera poesía emblemática del repertorio de mi papá y me volví como parecía una hormiguita, no paraba. Y me aprendí todas esas poesías, eran larguísimas, me las aprendí y las declamaba, así como mi papá las declamaba. Cada vez que declamaba era como verlo a él entregado en el escenario. Y mira qué curioso, esto me parece algo muy curioso de mi experiencia con la palabra y con la palabra como factor de protección, de defensa. Y es que yo vivía en una casa de 2 niveles que era de bareque. Y yo estaba alucinada en esa casa porque me parecía tan bella, tan poética, era maravillosa. Rodeada de balcón en el 2.º nivel, pero claro, era muy insegura. Y en ese lugar había pues chicos que el tema con la marihuana, ¿no? Muchos círculos de chicos, chicas, la marihuana y todo esto, y yo nunca pues estuve como en eso, y pues mis búsquedas eran otras, pero igual la gente te ve como en esos lugares y como que la gente da por sentado que a ti te interesa o que tú andas en eso, no sé, bueno. Entonces, eso también fue una cosa pues que tuve que sortear, pero lo hice muy bien siempre, muy bien. Desde un respeto también por los demás, por las decisiones de los demás, genial, y por el estilo de vida de cada quien, maravilloso. Pero entonces lo que pasó ahí con la palabra fue lo siguiente. Yo empecé a aprenderme esas poesías de mi papá y las recitaba en el balcón, o sea, las aprendía, las recitaba en el balcón, las iba aprendiendo, las iba recitando. Y bueno, las casas eran distantes, habían cafetales y bueno, madre tierra por todos lados. Pero yo recuerdo mucho que había un chico que había un senderito por unos cafetales y él entraba ahí y él alquilaba una habitación en ese sitio que era como un hostal para mochileros. Y la persona que me alquilaba ahí
en esa casa me mantenía muy asustada diciéndome que todo era peligro, para que yo solo confiara en él y le comprara todas las cosas a él, usara todos sus servicios y él me cobraba, claro, por todo esto. Es como una táctica que tienen muchas personas en el turismo informal, ¿no? Te asustan para que tú todo tengas que hacerlo a través de ellos y pues ellos son los que se están lucrando de tu susto. Y entonces recuerdo que este chico entraba por ahí y recuerdo que él como que vendía marihuana, no sé, algo así, no sé. Eran cosas así como raras, pero nunca vi nada malo en realidad. Pero sí estaba muy asustada. Y recuerdo que lo que hizo la poesía fue maravilloso en mi vida, porque en ese momento, porque yo recitaba en el, en el balcón, me las aprendía y ya empezaba a interpretarlas, ¿no? A interpretarlas y me desplazaba por el balcón interpretándolas y entonaba y hacía inflexiones en la voz y era tan magistral y yo era tan mía en ese momento y, y eso me llenaba de tanto poder, me hacía sentir tan poderosa y yo sentía que les estaba enviando un mensaje a esas personas malvadas que estaban alrededor, que creo que ni existían, pero en mi mundo existían y tenía mucho miedo. Y ese señor todo el tiempo me mantenía muy asustada. Y, y a través de la poesía, de interpretar esas poesías, y lo hacía todo el tiempo porque estaba aprendiéndolas y eran muy largas y se necesitaba un gran rigor en la interpretación. Entonces, cuando yo recitaba y hacía inflexiones en la voz y era yo tan yo que yo me sentía poderosa con la palabra en mi boca y, y y siento que sí les entregaba un mensaje a ellos, por si acaso, de que no era ninguna tonta, por no decir otra palabra que iba a decir, pero sí, que no era una tonta, que era alguien con poder personal, alguien que se atrevía, alguien que no tenía miedo o pena, eh, alguien que podía sentir y que se atrevía a expresarlo y eso es mucho. Eso es un lenguaje simbólico. Entonces, eso me pasó, por ejemplo, ya con la palabra y hoy en día me doy cuenta, en ese momento yo solo lo sentía, lo experimentaba y de algún modo había un nivel de conciencia, de razonamiento sobre eso que pasaba, sobre lo que yo estaba sintiendo, sobre lo que yo eh, estaba especulando, sobre lo que generaba, pero, pero sí lo sentía y hoy en día creo que sí, que es así, que sí me protegió la poesía, la palabra, la interpretación, me defendía. Y creo que es otro aspecto que las mujeres tenemos que traer a nuestras vidas y entronarlo en nuestras vidas, la palabra, o sea, la expresión a través de la palabra te protege. Tú puedes a través de la palabra crear atmósferas. La palabra te defiende. Tú, si tienes una palabra tuya, tú te defiendes a través de tu palabra. Tú creas atmósferas de protección, de defensa, a través de tu palabra. Entonces, porque es que hasta eso, a las mujeres nos da pena hablar. Yo me acuerdo también en otros tiempos que usaba más el servicio de bus, cuando viajaba en Bogotá, me desplazaba. Yo recuerdo que si yo timbraba, y no soy de aquí, no soy de esta tierra, soy una mujer además, que mi apariencia es muy diferente a la apariencia de la gente de donde vivo, en el lugar donde vivo. Y en la ciudad me desplazo y me desplazaba, cuando me desplazaba más en buses o igual en un taxi, cuando hubo el momento, cuando lo ha habido o lo habrá, siempre lo hago. Y es que si por ejemplo estoy timbrándole al señor del bus y no me para,
y no me para, y ya estoy hace un rato timbrándole y como que no valgo pues, no vale mi timbrada, no tengo problema en decir, en poner mi voz de mujer, de hembra, y decir, mire, por favor, me para la puerta, señor, que estoy timbrando hace un rato. O sea, es como eh, pararte en tus dos piernas, ¿no? Es como asumirte tú misma, es asumir tu poder, es asumirlo, porque ahí está. Y lo que nos han quitado es el asumirlo. Nos han hecho creer que no lo merecemos, que no somos merecedoras de tener autoridad sobre nuestra palabra, sobre nuestra voz, sobre nuestra mística del ritual del gesto, de lo simbólico. De nuestro poder personal. Se nos ha negado eso y lo hemos creído. Y entonces en este momento yo hablo para decirles, hombre, sí lo merecemos, es nuestra responsabilidad además, es nuestra responsabilidad asumirlo, asumir nuestro poder personal, asumirlo, hay que asumirlo, hay que poder asumirlo, hay que llegar a ese momento de la vida donde lo logremos. Y se hace con un gran trabajo arduo, a unas le costará más, a otras menos, de acuerdo a, pues, a su propia experiencia de vida, a lo que se haya cultivado en su vida, a quienes las hayan rodeado, a cómo haya sido su vida, a unas más, a otras menos, pero todas podemos llegar ahí, a hacernos cargo de nuestro poder, a asumirlo. Y eso es un gran factor de protección en sociedad, si logramos asumirlo. Recuerdo también en alguna ocasión y muchas veces, o sea, varias veces, y en la calle, recuerdo que una vez yo iba saliendo de una librería en Bogotá, hace ya como 11 años de eso, y un señor le estaba pegando a una señora. Y era una calle de Bogotá, una carrera de Bogotá que es muy congestionada y por las personas, mucho tránsito, muchos transeúntes. Y recuerdo que él le pegaba y ella pues trataba de defenderse, pero se veía muy indefensa, no le respondía, no mucho. Y la gente pasaba y se quedaba mirando y yo nunca he podido con eso, nunca lo he podido asumir. Me parece que es de las falsedades más grandes que tiene la sociedad, que todo el mundo, cuando sucede un acto de violencia contra una mujer o contra alguien, todo el mundo, los medios salen a decir que cómo es posible, si los derechos de género y que la igualdad de género, y las mujeres salen a marchar y todo el mundo se proclama contra eso. Y resulta que cuando estás en la calle y la señora al lado está siendo agredida por el señor, nadie dice nada. Es una falsedad social tremenda. Y sí, claro, hay miedo, pero tampoco digo que uno tenga que andar como loco, como salvando vidas. No me interesa ponerme la capa de la Mujer Maravilla, en absoluto. Pero siempre es como desde mi sentir, desde mi intuición, desde yo siento. O sea, es como también la mujer tiene que darse ese lugar, ¿no? Ese espacio, esa libertad de sentir, que también nos la han negado totalmente. Porque si sentimos somos tan sensibles, ay, tan tontica, tan sensible. No, siempre con su sensiblería usted, ay, no, tan trivial, tan sosa, tan tonta, tan mimada, la señorita. Entonces nos han quitado también eso, ese poder, porque sentir es un poder. Cuando tú sientes y te das el permiso y lo valoras y le das valor a eso, le das su valor y crees en eso, aun cuando el mundo entero no te entienda
y cuando te juzguen, pero tú eres fiel a eso que estás sintiendo y al pensamiento que te produce ese sentimiento. Eres fiel a eso y te mantienes fiel, eso te da poder, ¿sí? Claro, tal vez no inmediatamente, por eso los caminos de, bueno, de crecer y de la vida son largos, porque es como un adiestramiento, tú te tienes que entrenar y entrenar y entrenar porque nos han enseñado lo contrario, a no valer, a que no valemos, a que lo que sentimos no vale, no importa, a que somos tontas porque sentimos, a que somos como una minoría que no importa, no importa lo que sienta porque las estructuras sociales y el sistema está planteado de otra forma. Así que si ella siente a la inversa de lo que está hecho, pues no importa porque las cosas son de otro modo. Entonces es una tonta, ¿no? Si tú te das el permiso de sentir y le das valor a eso y crees en eso y le apuestas a eso y vas con eso en la vida, eso es como un cetro que te da autoridad sobre ti misma y te pone a valer ante tus propios ojos y después ante los ojos del mundo. Pero primero tienes que creer tú en eso, primero tienes que ser tú fiel a eso. Así sea invisible para los demás. Así los demás no lo noten, pero tú tienes que ser fiel a ese sentimiento. Entonces, en el caso que estaba contando de cuando él le estaba pegando a ella, yo recuerdo que yo sentí, yo percibí una atmósfera, percibí al hombre, la percibí a ella y me di cuenta que podía hacerlo, que no había como un riesgo, ¿no? Un riesgo mayor. Eh, y recuerdo que le dije, hey señor, pero usted cómo le pega a la señora, haga el favor y la respeta, no le pegue. Y ahí como a 2 metros de ellos. ¿No? Y entonces yo le dije, hey, pero ¿quién llama a la policía? Que llamen a la policía, ¿cómo es esto? Y siempre he hecho estas cosas. No ando por el mundo como en eso, ¿no? Buscando dónde, a quién salvar. No, en absoluto, no me interesa. Pero si la vida pone una situación y si yo siento que debo hacerlo, porque soy fiel a eso, a lo que siento, a como yo percibo ese momento, como percibo esa realidad, como percibo a la gente, lo que está pasando, ahí, a eso le creo. Es todo. No en todos los casos reacciono así. Hay momentos en que percibo otras cosas y digo, no, no, no. Y lo dejo así. Y sigo mi camino. Pero bueno, realmente no me ha tocado, pues creo que no, no. O tal vez sí. Pero no recuerdo haberme quedado como con la sensación de que pude hacer algo a favor de alguien y no lo hice. Tal vez intervenir de otra forma, tal vez por mi cuenta llamar a la policía, yo qué sé, pero siempre busco la forma pues de no ser falsa, de no tener esa doble moral que maneja la sociedad, que esperan a que haya violencia, a que haya una muerte, un asesinato contra una mujer o contra alguien para pronunciarse y para, ¿cómo es esa frase que usan los medios de comunicación que es tan funesta? Para expresar su rechazo. Expresamos nuestro rechazo a esta situación que se presentó. Entonces, no, yo creo que no hay que esperar a que pasen las cosas para expresar nuestro vehemente rechazo al asesinato. No, no, no. O sea, si la situación sucede en este momento y yo puedo hacer algo, no salir corriendo con el rabo entre las piernas o no escabullirme entre la multitud para no hacer algo, para no ayudar. Porque por lo demás es la misma falsedad, doble moral en la que vive la sociedad. Cuando he ido en un bus también y alguna persona necesita que el bus pare y nunca para, y una señora de 60 años, 70 años, por Dios que no puede ni caminar, y le está timbrando al señor del bus para que le pare y él no le para y nadie dice nada. Yo sí me he levantado muchas veces y lo haré siempre. Y le digo, señor, por favor le para la puerta a la señora, que ella va a bajar y no puede bajar y por favor la espera a que baje. He hecho eso.
por favor, señor, espera a la señora a que baje del bus porque está enferma. Y me quedo ahí esperando a que la señora, o sea, he hecho muchas cosas así. Y es eso, a mí me parece que eso es lo que hay que hacer, que más allá de que pertenezcas a este movimiento, a este otro, a este activismo, al otro, hay que hacer valer la naturaleza femenina, nuestro poder personal, nuestro ser en sociedad, es desde lo cotidiano, no desde las etiquetas, no tanto desde ahí, o si sirve políticamente, pues genial, pero es más desde lo cotidiano, desde cómo nos relacionamos con el mundo, porque eso deja más huella, eso realmente crea cambios. Y, y bueno, no digo que lo demás no, pero si todos hiciéramos eso y todas hiciéramos eso en nuestra cotidianidad, pues sí que avanzaríamos años luz todos juntos y todas juntas. Así que esto es lo que quería decir. Bueno, yo creo que voy a seguir, voy a terminar todo y voy a dejar el video en 2 tandas, porque se está haciendo largo. Chao.